Bueno, vamos a comenzar de nuevo, vamos a retomar la enseñanza en el libro de los Hechos y ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya me desacostumbré de esto, no sé cómo se hace, así que ténganme paciencia, ya pasaron 3 domingos que no enseñé y retomar me siento un tanto extraño, pero bueno, espero que el Señor use este tiempo para nuestra edificación y nuestra afirmación como creyentes. Hoy es un día soleado, me encantan los días soleados, pero uno de los problemas que tengo con los días soleados es que lo único que veo para allá son sombras, es todo lo que veo. Creo que hasta Adrián llegó a ver y después para atrás son todos sombras, no veo nada más que eso. Así que está bueno porque si no te gusta la predicación no me voy a dar cuenta, no voy a ver tu cara, no voy a ver tu rostro. Pero espero que sea de bendición este sermón. Y quiero decirte una cosa. Quiero que te prepares. Sé que ya lo estás sintiendo, pero no va a aflojar. Los viajes misioneros que se relatan en el libro de los Hechos van a poner una presión en nuestra conciencia muy grande, porque ahora no es que hemos visto una forma de cristianismo menor en los pasajes anteriores, pero lo que vamos a experimentar hasta el final del libro de los Hechos es que percibimos ese aroma o ese estilo de vida donde aparentemente la vida espiritual comprometida o un cristianismo preciso pareciera no tener descanso, por lo menos de este lado de la eternidad, ¿no? Y una de las cosas que Lucas va a comunicarte una y otra vez es: este es el parámetro, este es el estándar y esta es la forma, la aspiración de vida que deberíamos procurar cada uno de nosotros. Así que vamos a retomar la predicación ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, ¿sí? Vamos a leer solamente los primeros 7 versículos. Y antes de retomar ahí, me gustaría recordarte que, como todos los domingos que tratamos el libro de los Hechos, todas las historias que nosotros vemos alrededor del libro de los Hechos tienen, como lo sabemos muy bien, la intención de comunicar un cristianismo preciso. Ahora, tenemos que volver a situarnos en el hecho de que hay una audiencia particular que está leyendo este texto y de repente ellos, cuando recibieron este texto, vieron un cristianismo sumamente avanzado, un cristianismo que se había desparramado por el mundo conocido, por el Imperio Romano de una forma impresionante, y no solamente en el Imperio Romano. Si vos haces un seguimiento de las tradiciones orales acerca de todas las cosas que ocurrieron con el resto de los discípulos, te vas a dar cuenta que la expansión del Evangelio no se limitó solamente al Imperio Romano, fue mucho más allá de esos límites. Pero nosotros tenemos en las Escrituras cómo avanzó principalmente en todo el entorno del mundo romano, ¿no? Y la pregunta que tuvo que haber leído, que tuvo que haber surgido en la mente de la audiencia original es: ¿cómo lograron esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué tipo de influencia? ¿Cuánto patrocinio económico hubo? ¿Cuánta fuerza militar estuvo tratando de promover el avance del cristianismo? Y para la sorpresa de los lectores, ninguno de estos elementos, ni el apoyo político, económico o militar, estuvo patrocinando el evangelio o la propagación del cristianismo. Todo lo contrario, cuando empiezan a leer las páginas de lo que estaba ocurriendo y cómo empezó este movimiento de alcance y de propagación del evangelio, empieza con un grupo de 3 hombres señalados por el Espíritu Santo y en el capítulo 13, cuyos nombres están registrados en las Escrituras, son Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Y ahí empieza todo con un grupo de 3 hombres y de repente, después de salir de la isla de Creta, este grupo de 3 se reduce a 2. Porque uno de ellos los abandona y uno piensa, bueno, no hay mucha esperanza para que esto prospere, porque 2 hombres
¿2 hombres van a lograr hacer todo esto? ¿2 hombres van a hacer que esta nueva creencia se desparrame por todo el mundo conocido? ¿2 hombres van a hacer que iglesias se funden, personas sean persuadidas, tradiciones sean transformadas, economías de las ciudades sean transformadas porque están abandonando el paganismo? Y de repente estos hombres de contexto griego empiezan a leer, empiezan a darse se dan cuenta, son solamente 2 hombres. Y no solamente eso, ¿te acordás cuando vimos en el capítulo 13? No solamente eran solamente 2 hombres, eran 2 hombres judíos que para el entorno greco-romano, 2 hombres judíos eran débiles. Los judíos eran una raza despreciable, subyugada, dominada por los romanos. ¿Qué pueden hacer 2 judíos en medio del imperio romano? Absolutamente nada. Pero de repente estos 2 hombres están ahí caminando sin ningún tipo de patrocinio, muchas veces teniendo que trabajar para poder subsistir, con peligros de todo tipo, con enfermedades. Ahí en el libro de Gálatas se nos relata que no solamente eran 2 hombres, solamente se nos relata que eran judíos, sino que además de eso Pablo estaba enfermo, estaba vestido de debilidad. Había algo en él que a los ojos de una cultura greco-romana donde la imagen era tan importante, de repente aparecen 2 hombres vestidos de mucha debilidad y están predicando la palabra, y la predicación, el mensaje que ellos están haciendo y dando está teniendo un impacto. Y entonces, para la sorpresa del lector, se encuentra que lo que propagó toda esta nueva creencia en todo el imperio fueron simplemente 2 hombres débiles. No hay explicación para esto. No hay razón alguna lógica para esto. Nunca antes se había visto una idea propagarse con tal fuerza en el Imperio Romano, con tal velocidad, solamente con 2 hombres. Quizás esta creencia seguramente es algo novedoso, es algo creativo, pero que en algún momento se va a apagar. Y de repente empieza a sostenerse 1, 2, 3, 30 años, 60 años, 300 años, miles de años. ¿Y dónde empezó todo? ¿Cómo el mundo fue conquistado con este mensaje? Bueno, por medio de 2 hombres débiles. 2 hombres débiles. Y entonces la conclusión a la que tiene que llegar el lector cuando lee esto es: no hay otra explicación que detrás de estos hombres esté el único Dios verdadero. No hay ninguna otra explicación. No hay ninguna otra razón. No tienen sponsors, no tienen patrocinadores, no tienen las influencias políticas, económicas, sociales, no tienen ninguno de esos factores. Y sin embargo, están trastornando al mundo. Todo lo contrario, están vestidos de debilidad. Y esta debilidad, Dios lo que hace es usarla para reflejar su poder. Y este es un principio muy importante para entender el cristianismo. El cristianismo no se apoya, no se construye, no se propaga, no se defiende por medio de las capacidades humanas. Todo lo contrario, se viste de debilidad para que lo que resalte sea la gloria de Dios. Sea la gloria de Dios. Otra de las cosas interesantes también de entender, no pudimos pasar mucho tiempo ahí la última vez que estuvimos en la exposición de la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 13, fue el final del capítulo 13, pero tenemos que recordar que lo que estaba ocurriendo es algo muy interesante, porque ¿te acordás que ellos salieron de esta ciudad de ladrones? Ellos salieron de esta ciudad donde habían muchos peligros. Esa ruta que ellos estaban siguiendo estaba llena de una zona montañosa donde habían muchas cuevas y donde mucha gente que estaba en esa zona se escondía para asaltar a los viajantes. Y por ahí es por donde estaban caminando estos 2 hombres. Claro, Juan Marcos tenía miedo de ir por esa región porque él sabía lo peligroso que era, y de repente él se vuelve, pero Bernabé y Pablo siguen adelante. Y de repente llegan a Antioquía de Pisidia, una ciudad de la provincia romana de Galacia, y empiezan a predicar la palabra y personas empiezan a aparentemente responder al evangelio, pero de repente empiezan a sublevarse los judíos y empiezan a formar una turba, y lo último que leímos fue que ellos terminaron siendo expulsados de esta ciudad, ¿te acordás? Y la expresión que leímos ahí al final del capítulo 13 fue que ellos sacudieron el polvo de sus pies, desvinculándose de todo tipo de responsabilidad
con respecto a lo que tenía que ver con los predicadores y la ciudad. Y ahí fue donde terminamos. Y ahora vamos a utilizar un poquito del contexto histórico, del contexto literario inmediato para poder arrancar nuestro pasaje. Pero además de eso hay otros contextos que también son importantes de recordar, y es que Pablo está desarrollándose en una región que para él es bastante conocida, es cercana a la zona natal donde él se manejó toda su vida, que fue la ciudad de Tarso, ¿sí? Él conocía la cultura de este lugar. Mira, durante casi 3 siglos la migración de personas se dieron en esta región principalmente de celtas. Los celtas eran una etnia que pertenecían más bien al norte de Europa, que migraron para lo que hoy sería casi el corazón de Turquía, y estos celtas formaron un sistema religioso y tenían su propia lengua, a pesar de que habían sido helenizados casi 2 siglos antes de Cristo, habían sido conquistados por los griegos. La cultura estaba muy impregnada de una filosofía y una mentalidad griega para los días de Pablo. Una de las cosas interesantes es que también otro de los fenómenos que ocurrieron durante ese tiempo fue que 60 años antes de Cristo los romanos llegaron a la tierra de Palestina, y cuando llegaron a la tierra de Palestina se encontraron con una resistencia muy grande a la dominación de la tierra de Palestina. Y esto hizo que Palestina y los romanos entraran en guerra, generando mucha inestabilidad, y muchos judíos, por protección de sus familias o de su propio bienestar, lo que terminaron haciendo fue migrar fuera de Palestina, y muchos de ellos se radicaron en esta zona. Hay una fuerte presencia judía en todo lo que es la provincia romana de Galacia, fuerte presencia judía. Así que tenemos grandes grupos de personas, tenemos romanos, tenemos griegos, tenemos celtas, tenemos frigios, y también tenemos una gran población judía viviendo en esta zona. Otra de las cosas interesantes que ocurrieron es que una de las cosas que el Imperio Romano hizo algunos años antes de Cristo fue construir, a medida que iban avanzando en su dominio, una serie de vías, nosotros le llamaríamos rutas, muy bien construidas. Eran rutas de piedra, y lo que hacían era conectar lugares estratégicos con otros lugares estratégicos por diferentes motivos, como por ejemplo motivos económicos o motivos militares. Uno de esos caminos se llamaba la Vía Sebaste, Si vos buscas en Google o buscas en Wikipedia o en cualquier libro de historia, la Vía Sebaste arrancaba de lo que hoy sería Talía, lo que en aquel momento era Pergue, y iba a dirigirse por Antioquía de Pisidia, e iba a comunicar las ciudades de Iconio, de Listra y de Derbe, lo cuales eran ciudades romanas sumamente importantes. Una de ellas era Iconio, que era una colonia romana, una ciudad llena de soldados retirados del Imperio Romano. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es una estrategia ministerial que Pablo ha establecido, pero que básicamente se trata de seguir una ruta, que es una ruta romana, y por esa razón es que estamos encontrando estas ciudades particulares a lo largo del primer viaje misionero. Ellos se propusieron atravesar esta ruta y no detenerse en las aldeas chicas, sino más bien avanzar por las ciudades más importantes. Así que esto es un poquito del contexto. Es un contexto no muy fácil. Tenés que recordar que la zona por donde ellos están desarrollándose, número 1, era a pie. Ellos estaban caminando por estas vías a pie. No tenían caballos, no tenían carruajes. Esos eran recursos de los cuales ellos no podían echar mano. Seguramente lo que hacían era caminar grandes distancias, cientos de kilómetros, para desplazarse de una ciudad a otra, solamente motivados con el deseo de llevar adelante la propagación del Evangelio. Así que, teniendo todos estos elementos en cuenta, vamos a leer ahora lo que dicen las Escrituras en Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Dice de la siguiente manera: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos,
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, no sé qué versión usé, perdón, y allí predicaban el evangelio. ¿Sí? Este es el texto que vamos a estar estudiando esta mañana. Ustedes me permiten poner un título a la predicación de esta mañana. Yo le pondría de la siguiente manera: la valentía que escasea en nuestros días. La valentía que escasea en nuestros días. En primer lugar, vamos a ver que la valentía que escasea en nuestros días requiere que anuncies con gozo y dependencia de la palabra. Anuncies con gozo y dependencia de la palabra. Mira cómo arranca, ¿no? Bueno, primero ahí se nos menciona en el texto griego la ciudad de Iconio. Llegamos a una ciudad donde mayormente, como te mencioné en el contexto histórico, hay una población llena de paz y de tranquilidad. Esta es una colonia romana. Recordad que las colonias romanas eran creadas como sistemas de retribución a sus soldados. El soldado romano era muy apreciado por el Imperio Romano porque era el emblema y el símbolo del establecimiento del Imperio Romano a lo largo de toda su extensión. Y una de las formas en las que retribuían a los soldados romanos en su época de retiro era otorgándoles grandes extensiones de tierra para que ellos administraran, para que ellos las poseyeran como un sistema de premio. Y entonces estas ciudades estaban mayormente pobladas por este tipo de personas. Nosotros hemos visto este tipo de ciudades anteriormente. Por ejemplo, ahí en Cesarea de Filipo, ¿se acuerdan? Cuando vimos la historia de Cornelio. Cornelio era un soldado romano retirado, él vivía en una colonia romana. Cesarea de Filipo, aunque estaba en la tierra de Palestina, era una colonia romana. Filipos era otra de estas ciudades también de este tipo, de este estilo, ¿sí? Ahora, la ciudad de Iconio había sido dominada en el año 25 a.C. por medio de los romanos. Los romanos la habían dominado. Y en aquella región ellos lo que hicieron fue establecer, en primer lugar lo que hicieron fue usar este lugar como un lugar estratégico para expandir el Imperio Romano hacia la zona de Mesopotamia y Palestina, Siria. Entonces esta ciudad fue importante. Después, con el tiempo, la relevancia militar empezó a perderse porque ya estaban conquistadas muchas regiones de Mesopotamia y muchas regiones de Palestina. Y entonces lo que hicieron fue generar una industria llena de agricultura y de una economía agrícola que crecía en gran manera. Entonces, cuando vos te imaginas a Iconio o cuando vos te imaginas la ciudad de Antioquía, te tenés que imaginar ciudades que están caracterizadas por la tranquilidad, por la paz. Nadie hace lío ahí. Una colonia romana era el lugar ideal para crecer con tus hijos, por ejemplo. Si vos querías una ciudad tranquila, necesitabas buscar una colonia romana, buscar los medios para poder vivir ahí, porque esas ciudades gozaban de muchísima paz, de muchísima tranquilidad. Y esta ciudad, particularmente Iconio, además de que no solamente tenía mucha paz, la geografía del lugar la había hecho tan agrícolamente próspera que habían muchos recursos financieros en esta ciudad. Entonces, era una ciudad muy marcada por la tranquilidad. Te estoy dando todos estos datos porque quiero que recrees en tu mente este lugar y te des cuenta qué es lo que va a hacer o cuál es el efecto que el evangelio va a tener en este lugar, ¿sí? Además de eso, Iconio era una ciudad que quedaba 164 kilómetros al este de lo que era Antioquía de Pisidia por esta vía que te mencioné que habían construido los romanos. O sea que Pablo y Bernabé son expulsados de Antioquía. ¿Te acordás de eso? Ellos son expulsados de este lugar. ¿Y ahora qué van a hacer? Ellos van a dirigirse a la próxima ciudad más importante, que es esta ciudad, Iconio. Van a viajar no menos, yo creo, de 3 días. Sin parar, estos 164 kilómetros toman alrededor de más o menos unas 36 horas. 36 horas para llegar de
Antioquía de Pisidia hasta Iconio. Vos decís, bueno, ¿qué es lo que está motivando a estos hombres a seguir adelante? Vamos a verlo más adelante. Ahora, recordá cómo empezó la primera ciudad o la anterior ciudad donde ellos estuvieron, en Antioquía. ¿Qué hicieron ellos? ¿Te acordás lo que hicieron? Entraron en la ciudad y ¿cuál fue la estrategia? Ir a la sinagoga. ¿Te acordás de eso? Fueron primero a la sinagoga. ¿Por qué fueron primero a la sinagoga? Ya lo dijimos anteriormente. Esto fue una estrategia ministerial. Si Pablo predicaba a los gentiles antes que a los judíos nunca lo hubiesen escuchado. Entonces Pablo siempre utilizó la plataforma de la sinagoga como una estrategia ministerial para empezar a proclamar la predicación de la palabra. Ahora, pensá en esto. ¿No hubiese sido mejor para Pablo cambiar de estrategia? ¿Sabes? Hay un famoso físico, ustedes lo deben conocer, un hombre que se llama Albert Einstein. Él dijo lo siguiente: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez y esperar un resultado diferente. Ahora, en la mente de Einstein esto suena muy lógico, pero en la mente de los discípulos no sonaba lógico. Vos decís, bueno, ¿cuál fue la estrategia que utilizaron en la primera ciudad, en la ciudad de Antioquía? Entraron a la sinagoga y ¿cómo les fue? Realmente mal. Estuvieron solamente 3 semanas en Antioquía de Pisidia y al cabo de 3 semanas terminaron siendo expulsados de la ciudad. Y no solamente eso, recordá que los enemigos que ellos forjaron en la ciudad de Antioquía fueron detrás de ellos durante todo su primer viaje misionero, tratando de difamar y de corromper la imagen tanto de Pablo, de Bernabé frente a otras ciudades. Ahora, lo primero que uno podría decir es: Pablo, no podés esperar tener un resultado distinto haciendo las mismas cosas. Sin embargo, Bernabé y Pablo siguieron utilizando la misma estrategia. Ahora, mira lo que ocurre, porque acá hay una expresión donde yo quiero detenerme. Dice, al entrar ellos en la sinagoga. Bueno, en primer lugar, ellos entraron juntos. Ahí la expresión que vemos es la conjunción de 2 palabras que dan la idea de que ellos entraron juntos a la sinagoga. ¿Por qué Lucas quiere describir que ellos entraron juntos a la sinagoga? Te voy a decir por qué él está resaltando esto. Porque la estrategia que utilizaron en Antioquía de Pisidia fue una. Y cuando llegaron a la ciudad de Iconio fue la misma. Tanto Pablo como Bernabé entendían que esto era lo que tenían que hacer. Mira, un ministerio próspero necesita esto, necesita socios que entiendan que hay ciertos principios que vamos a ver más adelante que no se pueden negociar, que lo único que a ellos les interesa es poder mostrarse fieles al Señor en la labor que Dios les ha dado. Te digo una cosa, el otro día estaba hablando, y voy a mencionarlo para que sientan mucha presión, estaba hablando con mi hijo y con uno de sus primos, con Bautista, estaba hablando con él. Y no me acuerdo qué había pasado, habían hecho lío. Ustedes saben que cuando ellos están juntos les gusta hacer un poquito de lío, y estábamos ahí hablando, y entonces yo me junté con ellos dos. Y les dije, la razón por la que ustedes deben desarrollar una amistad es para promover sus vidas espirituales, para promover hacer lo correcto, para hacer de esto una amistad de sociedad donde ustedes dos puedan soñar en ir adelante juntos en un mismo corazón y en una misma alma hacia propósitos eternos. Eso fue, por ejemplo, el ejemplo que yo vi, me acuerdo cuando llegué a la familia de mi esposa en la vida de Elie y de Matías. Ellos caminaron en una relación de amistad por mucho tiempo, pero esa amistad estuvo marcada por un interés en común. Desarrollar esta amistad en el calor de intereses espirituales genuinos. Y te digo una cosa, este es el tipo de compañeros y de amistades que nosotros deberíamos estar interesados en forjar en nuestra propia vida. Estar juntos para que el estar juntos motive no lo malo, ni corromper, ni disuadir, ni bajar el estándar de cómo deberíamos vivir, sino relaciones donde juntos estamos procurando ser fieles al Señor. Entonces acá Lucas te dice, entrando juntos a la sinagoga. Los dos estaban de acuerdo en que la estrategia que tenían que utilizar para seguir adelante en la proclamación del Evangelio era esta. Ya el resultado lo habían experimentado, oposición. Ya las marcas
de lo que iba a ocurrir, la habían experimentado en carne propia, los habían expulsado. Sin embargo, ahora los dos juntos, en una misma mente y un mismo corazón, iban a seguir adelante. Entonces, compañerismo comprometido. Pero mira, me encanta la expresión que sigue. Hablaron de manera que creyeron. Y te digo una cosa, ahí en medio del texto griego hay una palabra que es muy interesante en la cual debemos detenernos. Hablaron de esta manera así, sería como la expresión más precisa para utilizar. Hablaron de esta manera así. Entonces hay una palabra así y uno lo primero que se pregunta es ¿cómo hablaron? Porque lo que dice es que hablaron de una manera así, de manera que creyeron, dice el texto griego. Suena confuso lo que te estoy diciendo, pero trata de seguirme. Hablaron de una manera particular. Entonces la pregunta es, esta palabra griega, hoste, que es la palabra así, ¿cuál es su antecedente gramatical? ¿A qué se refiere? ¿De qué manera predicaron? ¿Qué fue lo que dijeron para que esto fuera persuasivo o tuviera un efecto en los oyentes de manera que las personas pudieran creer? Entonces empecé a preguntarme, ¿cuál es el antecedente gramatical de este pasaje? Y tuve que detenerme en la gramática del pasaje para poder entender a qué se refería con esa expresión así. No lograba entenderlo hasta que me di cuenta que la clave de esto se encuentra en el último versículo del capítulo 13. Dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. Cuando vos te preguntas de qué manera predicaron, la respuesta es llenos de gozo y del Espíritu Santo. Te digo una cosa, esto es un texto muy interesante. Lo que trae valentía al corazón de una persona o lo que trae efectividad a la predicación de la palabra no es la capacidad o la oratoria que una persona tenga. Lo que hace que un mensaje sea poderoso y efectivo no es la capacidad de persuasión que una persona pueda tener, ni sus sistemas argumentativos, ni su sistema lógico para poder argumentar. ¿Sabes qué es lo que hace efectiva desde el plano de la responsabilidad de un hombre la predicación de la palabra? Dos elementos: gozo y llenura del Espíritu Santo. Quiero que vayamos al texto anterior que se encuentra en Hechos capítulo 13 y quiero que leamos y entendamos un poquito mejor las circunstancias para poder entender esa expresión que habían predicado de tal manera. Mira el versículo 50 del versículo 13. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es lo interesante de este texto? Lo interesante de este texto es que cuando vos pensás qué fue lo que trajo el éxito ministerial, qué fue lo que trajo efectividad a la predicación, tanto de Pablo como Bernabé, fue que ellos en ningún momento pusieron el nivel de éxito de su ministerio basado en el resultado que obtenían por lo que hacían. Ellos no estaban preocupados en cómo la gente recepcionaba su mensaje. Ellos no estaban preocupados en si la gente los apreciaba por decir lo que estaban diciendo o no. Ellos estaban contentos de poder ser fieles al Señor. Ellos estaban contentos de poder mantenerse fieles a pesar de que las personas estaban rechazando su mensaje. Tenés que entender el contexto del pasaje. Pablo salió de Antioquía, navegó a la isla de Creta, atravesaron toda la ciudad de Creta, fueron a Pergue y de repente llegan a esta ciudad. Pablo está enfermo, ya te lo he dicho varias veces, Pablo está enfermo, está vestido de debilidad, empieza a predicar la palabra, están cansados, han tenido que caminar muchos kilómetros. Y a pesar de eso, la expectativa que uno tendría a la hora de hacer ministerio es, espero que alguno se convierta. ¿Qué pasa si ninguno escucha mi mensaje? Bueno, finalmente lo que pasa es que eso es lo que ocurre. Casi nadie escucha su mensaje. Los pocos que habían creído no pudieron ser lo suficientemente fuertes como para poder detener el hecho de que Pablo fuera expulsado de la ciudad. Y de repente ahora Pablo y Bernabé tienen que salir y son expulsados de este lugar. Ellos se sacuden el polvo de los pies y ellos están llenos de gozo. Y la pregunta es, ¿cuál es la fuente del gozo? Bueno, te voy a decir cuál es la fuente del gozo. Ellos están siendo fieles al Señor. Ellos están siendo fieles al Señor.
¿Sabes una cosa? Donde el evangelio se predica con fidelidad, hay tensión. Hay tensión. El Señor Jesucristo les había anticipado esto en Mateo capítulo 10, ¿no? He aquí que yo los envío como ovejas en medio de los lobos. En el capítulo 10 es un pasaje donde el Señor Jesucristo va a anticipar el sufrimiento que ellos van a recibir por culpa de esto. Por culpa de predicar y proclamar el mensaje de la salvación. El Señor Jesucristo fue claro en decir, yo no he venido para traer paz, sino para traer espada entre ustedes, división. Y esto era lo que estaban experimentando Pablo y Bernabé. Pero no era porque ellos eran hombres hostiles, o porque eran hombres testarudos, o porque eran hombres difíciles de tratar. Esta oposición vino porque estos hombres eran fieles al mensaje de la predicación. Y entonces ellos predicaron de tal manera. ¿De qué manera? Llenos de gozo. ¿Qué les produjo gozo? Estamos siendo fieles a la comisión del Señor. No hay mucha gente que esté respondiendo, la oposición es obvia, nos acaban de expulsar, hemos hecho un esfuerzo grande para traer el mensaje con todo el amor del mundo, con todo el esfuerzo del mundo, ¿y qué es lo que ocurre? Nos expulsan. Sin embargo, las circunstancias no condicionaron la actitud ni el ánimo de estos siervos. Estaban llenos de gozo, estaban llenos de gozo. Estaban controlados por el Espíritu Santo. Y esta actitud, esta realidad espiritual, impregnó su predicación. Sus palabras estuvieron acompañadas por la presencia viva del Espíritu Santo y por una alegría inquebrantable. Fue precisamente esta combinación la que revitalizó sus esfuerzos, fortaleció su voz y les infundió de nuevo, que hacía evidente su deseo de querer hablar y proclamar la palabra. Te digo una cosa, cuando yo leo las palabras de este texto, cuando veo que lo que motivó la predicación, lo que la hizo efectiva fue el gozo, una de las cosas que pensaba a lo largo de esta semana es cómo nosotros, al leer todas estas historias, nuestra fe empieza a ser confrontada, porque la realidad de nuestras vidas es que muchas veces pequeñas circunstancias que son muy distintas a las que estos discípulos vivieron, a las que estos cristianos vivieron, circunstancias muy chicas condicionan nuestra capacidad de gozarnos en el Señor. Pero ellos no permitieron que esta situación ni que esta realidad cambiara. Una claridad denodada. Entonces predicaron de esta manera. ¿Sabes una cosa? Hoy vivimos en un tiempo donde la preocupación de los predicadores no es este tipo de preocupación. Ellos estaban preocupados solamente por una cosa: ser fieles, mantener el gozo, que ellos pudieran menguar para que el control del Espíritu Santo pudiera aumentar. Esa era la preocupación de estos predicadores. Esa era la preocupación de los predicadores del primer siglo. Ahora, te digo, en contraste a eso, en nuestra época, nosotros vivimos tiempos muy difíciles. Vivimos en un tiempo donde la preocupación de los predicadores es ver cuán receptivo es el mensaje de parte de las personas. Y los estándares en los que se evalúa el éxito de una predicación han cambiado totalmente. Entonces, ya el resultado o el objetivo del predicador no es ser fiel al texto, sino es ver qué impacto tiene en la audiencia que le escucha. Y el cambio de parámetros, el cambio de estándares, lo que ha hecho es corromper la predicación bíblica. Hay muchas personas que están muy preocupadas en qué tan empáticas pueden ser con su audiencia, cuánta empatía pueden generar. Hace poquito tiempo, por una situación circunstancial, tuve que ir a un campamento y te digo, me generó mucha tristeza ver este tipo de preocupaciones en predicadores, en gente que hoy tiene la plataforma para poder en nombre de Dios hablar. Y te digo una cosa, fue para mí triste ver cómo se utilizan esas plataformas para producir un tipo de resultado que no es el que la Biblia pretende. Porque en ningún momento vemos acá a Pablo o a Bernabé preocupados en la recepción que la gente tiene de su mensaje. Ellos no están preocupados por eso.
Pero en nuestro tiempo sí están muy preocupados. Y me acuerdo que estaba ahí, y me acuerdo que este hombre que estaba hablando ahí en la plataforma estaba tratando de utilizar una serie de palabras que trataran de generar un tipo de conexión general con su audiencia. Mayormente eran jóvenes y de fondo había un teclado tenue todo el tiempo que estaba sonando todo el tiempo. Las luces estaban apagadas. Y de repente este hombre utilizaba variaciones de voz para generar un clima lleno de emociones y de repente empezó a hablar de una forma más fuerte. ¿Y qué empezó a ocurrir? Muchos jóvenes empezaron a llorar y a caminar por el pasillo de este salón, ¿cierto? Y salían afuera del salón y estaban llorando y todos se abrazaban, ¿cierto? Y entonces ahora el predicador se para y ve todo este fenómeno ocurrir en el salón y ¿sabes qué es lo que él va a pensar? Mi predicación fue efectiva. Pero ¿sabes una cosa? Esto está totalmente separado de la experiencia que vemos acá en el libro de los Hechos. Porque estos hombres no cambiaron su estrategia, no tratando de hacer una cosa novedosa, no trataron de poner música de fondo, no trataron de apelar a las emociones. Ellos siguieron fieles al mismo estilo con el que empezaron en Antioquía, lo siguieron en Iconio y después fueron a Derbe y fueron a Listra y después en el segundo viaje fueron a Filipos y fueron a Tesalónica y fueron a Berea y fueron a Corinto y fueron a Grecia, fueron a Atenas y fueron a todo siempre haciendo lo mismo. Ninguna otra estrategia. ¿Y sabes qué es lo que ocurría en el corazón de estos hombres? Gozo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que el Señor quería que hicieran. Hicieron lo mismo una y otra vez. No cambiaron la estrategia. No cambiaron las palabras. No trataron de generar una identificación más cercana. No trataron de bajar las barreras para que la gente se identificara más con su mensaje. No fue eso lo que hicieron. Te digo, para vivir en este estándar, claramente lo que necesitamos es que bajo el control del Espíritu Santo se desarrolle algo que es la valentía ministerial. Me encanta lo que dice el pastor John MacArthur con respecto a esto. Mira, para quienes hemos estado estudiando el libro de los Hechos, esto representa un repaso, ¿verdad? Ya lo hemos visto antes. Hemos presenciado tal despliegue de valentía de manera que nos abruma. Sin embargo, aquí vuelve a aparecer. El Espíritu Santo lo repite con tanta frecuencia porque la valentía fue una característica esencial de la iglesia primitiva. Y también porque nosotros necesitamos comprenderlo. Debemos recordar que la valentía constituye un ingrediente fundamental en la experiencia cristiana. Y en unos momentos les mostraré por qué. Comencemos analizando el versículo 1 y observaremos el ejemplo de la valentía manifestada en la ciudad de Iconio. Valentía. Una valentía que hoy escasea en nuestros días. Una valentía que es rara, que no es frecuente, que no podemos ver, que parece no aparecer en ningún momento. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos entender es, no somos llamados a redefinir el diseño, ni la estrategia, ni las formas. Somos llamados a ser fieles. Y para ser fieles se requiere valentía. Ya habían predicado de una manera en la ciudad anterior. No cambiaron la forma, siguieron predicando de la misma forma. Valentía. Ellos predicaron de forma denodada, con valentía. Segundo punto. La valentía que escasea en nuestros días requiere que te anticipes a la oposición si esperas una vida de fidelidad. Que te anticipes a la oposición si esperas una vida de fidelidad. Mira cómo continúa el versículo 2. Versículo 2. Pero, ¿no? Creo que la palabra que ustedes tienen en la Reina Valera es la palabra más, ¿no? Pero espero. Ahí tenemos una conjunción de contraste. Es interesante porque la palabra que vemos ahí en el versículo 2, ¿cierto? Vamos a ir a Hechos, capítulo 14, versículo 2. Mira lo que dice. Los judíos que no creían, dice la Reina Valera. Sin embargo, mira cómo lo expresa
la Biblia de las Américas. Esta misma palabra, por ejemplo, aparece, la palabra no creer o la falta de creencia, se relata, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36. Y la forma en la que se traduce esa palabra es el que rehúsa, el que rehúsa. En Hechos capítulo 19, versículo 9 se traduce así en la Biblia de las Américas. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, ahí tenés la palabra desobedientes para la palabra que quizás acá se está traduciendo como los que no creyeron. Hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. La palabra que acá estamos viendo es que los judíos desobedecieron. Ese sería el sentido más claro para esta palabra. Además de eso, esta palabra, en su sentido semántico, implica la idea de apatía o de desobediencia. Además de eso, tiene un sentido continuo, está en una forma participia, así que está describiendo de manera permanente la actitud de estas personas. Una de las cosas que vamos a ver es que Pablo no permaneció en esta ciudad poco tiempo, permaneció mucho tiempo. Y la actitud de muchos judíos fue la de permanecer en desobediencia. Te digo una cosa, te voy a decir por qué razón el traductor de la Reina Valera pone acá la palabra no creer a la palabra desobediencia. Porque la realidad es que el mensaje del Evangelio, si está siendo bien predicado, debe ser dado de manera tal de que no es sugestivo. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de predicar el Evangelio. Y muchos han tenido la oportunidad de predicar el Evangelio conmigo. Y muchas personas quedan a veces sorprendidas en la forma en la que predicamos el Evangelio porque tenemos una idea de que el Evangelio es un mensaje de paz. Y realmente es un mensaje de paz. Es un mensaje que trae paz entre el pecador y Dios. Pero el contenido del mensaje no debe ser un mensaje blando, ni debe ser un mensaje sugestivo. Tiene que ser un mensaje autoritativo. Entonces, cuando Pablo y Bernabé predicaron de tal manera, además de que lo hicieron en la influencia del Espíritu Santo, en una actitud de gozo, además de eso lo predicaron de una manera autoritativa. Cuando Dios habla del mensaje del Evangelio, lo habla en términos autoritativos. Él dice que Dios ordena en todo tiempo a que el hombre haga ¿qué? Que se arrepienta. Esto no es una sugerencia. Y entonces, cuando Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio, le dijeron, esto es lo que Dios ordena, arrepiéntanse de su pecado. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Marcaron su vida por un patrón de desobediencia. ¿Sabes una cosa? Hoy en la mañana tuvimos una reunión con los miembros de la iglesia y una de las cosas que estábamos hablando con los miembros de la iglesia es que nosotros hemos sido expuestos a gran enseñanza, a una gran cantidad de enseñanza bíblica. Muchas personas han pasado por esta plataforma siendo fieles al mensaje de la palabra y nuestra responsabilidad es que si escudriñando lo que se dice en este púlpito es la verdad de Dios, debemos responder en obediencia a eso. Ahora, una fe que no está marcada por la obediencia no puede ser marcada como una fe salvadora. Una fe salvadora es una fe obediente y la marca de un incrédulo es la desobediencia al mensaje autoritativo de Dios. Y entonces acá Lucas te va a describir la oposición de estos incrédulos con una palabra que está vinculada con la desobediencia. Entonces necesitamos entender que la forma del verbo, además de eso, el tiempo del verbo nos está comunicando que esto era una actitud continua. Mira lo que hicieron. La palabra que sigue es incitaron. Esta palabra muchas veces puede ser traducido, o en algunos textos griegos, es traducida como la palabra envenenar. Es interesante porque la palabra incitar recae sobre la palabra alma, ¿cierto? La palabra griega psuke, de donde viene la psicología, la palabra psico tiene que ver con la parte inmaterial de la persona. Entonces lo que está pasando es esto. Pablo está predicando el mensaje del Evangelio de manera autoritativa. Los judíos rechazan ese mensaje desobedeciéndolo. ¿Y qué es lo que van a hacer? Desobedeciendo el mensaje, van a empezar a contaminar, a envenenar el alma del pueblo. Te digo, hay una serie de venenos que son letales, ¿no? Nosotros acá en Villa María, el veneno al que más estamos expuestos, ¿cuál es? El veneno de los alacranes, ¿cierto? Y en verano estamos ahí pendientes de eso, algunos más que otros, ¿no? Cuando aparecen esos alacranes en casa,
estamos ahí alerta, ¿no? Manu se ríe, pero es real, aparecen, ¿cierto? Y sabemos que es letal. Si lo pica un chiquito como Dante, puede ser letal, ¿cierto? Pero hay un veneno que es mucho más peligroso. Y es el veneno que trata de invitar a las personas a ver la vida religiosa sin la necesidad de responder en obediencia. Ver la vida espiritual como un estilo de vida donde vos sos libre de si puedes tomarlo o no puedes tomarlo. Entonces ellos van a empezar a envenenar el alma de estas personas para que ellos no vengan con este mensaje. Mira lo que dice, siguiente palabra, dañando, ¿cierto? Dañando. Esta palabra tiene como raíz maldad. Ellos empezaron a impregnar, el veneno era esto, era maldad lo que ellos estaban transfiriendo. ¿Sabes una cosa? Algo interesante de este pasaje es que muestra que todos nosotros, todas las personas, somos susceptibles a influencia. Somos susceptibles a influencia. Ninguno de los que estamos acá somos libres de ser influenciables. Es más, todo lo que vos sos, la forma en la que vos vivís, la forma en la que vos reaccionás, lo que vos atesorás, mucho de eso está afectado por las influencias que hay en tu vida. Por eso ver las influencias que están alrededor de tu vida, de tu entorno, de tu familia, es muy importante. Yo sé que acá hay muchas personas que frente a la exposición de la palabra se sienten incómodos. Porque piensan, esto expone mucho de mi forma de creer, esto expone mucho de mi forma de ver. Y lo que hacen muchas veces es tratar de ir a buscar otro tipo de influencias fuera de la iglesia para poder relajarse en la forma y en el estilo de vida que la Biblia les compele a vivir. Acá estas personas, o este texto, este versículo 2 nos muestra de que todos nosotros, todas las personas, somos susceptibles a influencia. Entonces estos judíos, sabiendo eso, empezaron a hacerlo. Esto mismo fue lo que pasó en el capítulo 13. ¿Te acordás lo que ocurrió en el capítulo 13, en el versículo 50? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a buscar mujeres. ¿Te acordás de eso? Empezaron a buscar mujeres que eran piadosas, mujeres que eran sensibles, mujeres que necesitaban ser protegidas. Los judíos sabían esto. Y aunque eran mujeres piadosas, eran mujeres. Y entonces fueron y las influenciaron, diciendo, estos hombres están blasfemando el camino de Dios. Y manipularon la piedad de estas mujeres para poder generar una influencia, para poder conseguir patrocinio y finalmente expulsar a estos hombres. Aún una persona piadosa, como estas mujeres del versículo 50, eran susceptibles a influencia. Este tipo de pasajes nos pone ante la pregunta, ¿qué influencia recibimos? ¿Cuáles son las voces que escuchamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos permitiendo que entre en el entorno de nuestra mente y nuestro entendimiento para desarrollar la vida práctica que tenemos? Ahora fíjate, lo mismo que hicieron en el capítulo 13 los judíos de Antioquía, van a ser los judíos de Iconio. Mira lo que dice, contra los hermanos. Los corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto es sorprendente. A pesar de este entorno de oposición, a pesar de que Pablo sabía que se iba a encontrar con este entorno de oposición, no cambió la estrategia. Estrategia en Pergue, estrategia en Antioquía, ahora estrategia en Iconio. Prediquemos la palabra. ¿Y qué ocurre? En medio de gran oposición hay hermanos. Hay fruto espiritual. De repente acá no estamos viendo a Pablo y a Bernabé, porque seguramente la palabra que hubiese utilizado ahí era la palabra enviados o apóstolos, sino está utilizando la palabra hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Para este tiempo, el ministerio de Pablo estaba produciendo una congregación de creyentes. La predicación de la palabra trajo un efecto de salvación tan evidente que algunos creyeron aún en este clima de oposición y fueron contados entre los hermanos. Ahora, te digo, uno podría pensar qué difícil para estos creyentes, pero te digo una cosa, no es difícil para ellos, es difícil para nosotros. Porque cuando la fe se forja en un entorno de oposición, entonces es más fácil distinguir la fe genuina. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos acá
con la libertad o la plena libertad de poder ser creyentes o decirnos creyentes. Quizás muy probablemente, ojalá que no, pero muy probablemente pases toda una vida donde no tengas que enfrentar situaciones como la que estos creyentes tuvieron, donde tu fe tenga que ser probada. Y eso hace un desafío muy grande para el entorno de nuestra iglesia actualmente. Porque qué difícil es poder distinguir la fe verdadera en un entorno donde ser cristiano es lo mismo muchas veces que nada. Pero acá estas personas, viendo la oposición, sabiendo que los enemigos estaban viajando de Antioquía, sabiendo que habían sido expulsados de aquel lugar, sabiendo que la sinagoga se estaba poniendo en contra, sabiendo que los gentiles se estaban poniendo en contra, ya habían hermanos, habían personas que estaban creyendo en este mensaje, que no les importaba el entorno donde ellos estaban y estaban desarrollando fe salvadora. Me encantaría decir que todos los que estamos acá somos verdaderos creyentes. Y aún estoy hablando de la membresía de la iglesia. Me encantaría decir que tenemos una fe auténtica. Sin embargo, el Señor Jesucristo anticipó la realidad de que nosotros vamos a tener que vivir en un entorno donde el trigo y la cizaña van a tener que vivir juntas. Y yo te digo, el anhelo de mi corazón es que cuando vos llegues a la eternidad, vos no escuches la voz de reprobación del Señor Jesucristo diciéndote, nunca te conocí. Vos tenés que cuidar tu salvación con temor y temblor. Te digo, hoy a la mañana tuvimos una reunión donde yo alentaba a la iglesia a cultivar su vida espiritual, a proteger su vida de santificación. Pero muchas veces pareciera que la iglesia está detrás de los miembros de la iglesia tratando de rogarles de que cultiven su vida espiritual, de que por favor vengan y asistan a ciertos espacios y a ciertos momentos que están diseñados para que cultiven su vida espiritual, para que luchen en contra del pecado, para que se equipen cómo vencer el pecado. Muchas veces los mentores parecen que tienen que ir detrás de sus aconsejados para que por fin den un tiempo a sus agendas para poder cultivar su vida espiritual. Y cuando lo hacen pareciera una carga gravosa el hacerlo. ¡Ojo! Que una firma en un pacto de membresía no te haga creer que eso fue suficiente para asegurarte un lugar en el cielo. Estos creyentes frente a toda la oposición, ¿sabes qué hicieron? Siguieron viviendo en el entorno de una iglesia. Siguieron el mensaje de predicación aún cuando tenían toda la ciudad en contra. Y te voy a decir una cosa, esto es lo más interesante. Esta ciudad estaba en paz antes de que Pablo llegara. Y la razón por la que los gentiles iban a sumar a esta petición de los judíos de perseguirlos, ¿sabes por qué era? Porque cuando el evangelio vino empezó a irrumpir en esa tranquilidad. Y yo sé que muchos de nosotros en este salón tenemos el gran ídolo de la tranquilidad en nuestros corazones. Y la única experiencia o la única anhelo o el único estilo de vida que queremos vivir es el estilo de vida tranquilo. Queremos un estilo de vida donde yo pueda vivir en una forma armoniosa. Voy a tratar de buscar un barrio tranquilo donde no pase ningún tipo de cosa que afecte la anomalía de mi vida. Para no tener que salir del entorno. Para no tener que esforzarme más allá de mis fuerzas. Para no tener que vivir una vida de fatiga y de afán como lo dice ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3. Queremos vidas tranquilas. Y los gentiles estaban sintiendo que su tranquilidad estaba siendo amenazada. Y entonces por esa razón fueron y dieron atención a los judíos. Y se conglomeraron para poder atacar a estos dos hombres y a todos los que estaban creyendo en este mensaje. ¿Por qué? Porque eran una amenaza a la tranquilidad de esa ciudad. Una ciudad que era próspera, una ciudad que era linda, una ciudad que era estable, en seguridad. Nadie se metía ahí. De repente estos dos hombres vienen para irrumpir con esa tranquilidad. ¿Sabes una cosa? Tenés que anticipar la oposición. Si querés ser una persona fiel, si querés llegar al final de la carrera, si querés ver a los ojos al Señor Jesucristo y poder decir, fui fiel hasta el final, ¿sabes qué va a implicar? Tenés que anticipar la oposición. Vas a tener que hacer la transacción de sacrificar tu tranquilidad. Hoy lo hablábamos con los miembros de la iglesia. No esperes de que las circunstancias se acomoden para vivir alrededor de la vida de la iglesia. No esperes para que tus circunstancias se acomoden para poder vivir una vida espiritual comprometida. Vos tenés que hacerlo. Y tenés que hacer la transacción donde vas a sacrificar tu tranquilidad para poder vivir una vida espiritual comprometida. Y personas escucharon este mensaje y dijeron, sí, vivimos muy tranquilos, pero prefiero la salvación de mi alma.
si ahora tengo que vivir en mi ciudad de una manera intranquila, en persecución? Ya habían hermanos allí. Ellos creyeron. Y ahora el ataque no era contra los enviados, eran contra los hermanos. Cuando comparo la fe de estos primeros creyentes con la de muchos de nosotros en nuestros días, es inevitable preguntarse, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Tercer lugar, la valentía que escasea en nuestros días requiere que te afirmes en el llamado que Dios te ha comisionado. Mira cómo sigue el pasaje. Por lo tanto, mira lo que hicieron. Mira la resolución. Ellos llegaron predicando la misma estrategia, anunciaron con gozo, predicaron de esa manera, bajo la influencia del Espíritu Santo, predicaron de una manera autoritativa, estaban juntos en ese mismo sentir, Pablo y Bernabé. Ellos anunciaron con gozo. En segundo lugar, anticiparon la oposición. Los creyentes empezaron a recibir esa oposición. Pero mira, ¿qué es lo que van a hacer Pablo y Bernabé ante tal oposición? Bueno, en el viaje anterior, ellos salieron del lugar. Dejaron el lugar. Pero acá va a haber un cambio. Porque mira lo que dice. Dice que gastaron tiempo suficiente, o mucho tiempo, ¿no? Es interesante porque esta expresión, esta conjunción que va a utilizar Lucas acá, es una conjunción que se utiliza más bien en un texto argumentativo, no en un texto narrativo. Ustedes saben que en los textos argumentativos, como las epístolas, Romanos, Gálatas, Filipenses, las conjunciones de propósito son muy claves porque son un sistema de argumentación. En la narrativa casi no aparecen, pero acá aparece esa conjunción. Mira lo que dice, por lo tanto. Bueno, predicaron, personas creyeron, van en contra de las personas que están creyendo. Y te digo una cosa, esto es interesante porque la predicación fiel de la palabra va a poner tanto tu vida como los que te escuchen, los va a poner en una situación incómoda. Los va a poner en una situación incómoda. No sé dónde lo anoté, creo que me olvidé ponerlo. Pero una de las cosas que como predicador tengo que lidiar en mi corazón, como pastor tengo que lidiar en mi corazón, es que muchas veces acompaño a personas a que tomen decisiones muy significativas en sus vidas. Y yo tengo que tener mucho cuidado con eso, porque yo tengo que recordar que yo no estoy acá para dar mis preferencias como pastor. Yo estoy acá para dar el mensaje y el consejo de Dios. Y sé lo que Dios dice, eso es lo que tiene que hacer una persona. Y muchas veces he tenido que enfrentar la situación difícil de tener que decir a una persona, ¿querés honrar al Señor? Tienes que ir por este camino. Y ese camino es un camino donde la persona va a perder muchísimas cosas. Y lo tengo que decir porque es lo que el Señor espera que yo diga en ese momento. Cuando vos predicás la palabra, se genera una división, se genera un efecto que no podés evitar, que tenés que esperar que ocurra. Y lo vamos a ver más adelante en detalle, pero acá Lucas te está diciendo, mira, acá hubo un cambio en algo, porque acá hubo gente que creyó y la oposición trajo como resultado que Pablo y Bernabé se quisieran quedar. Eso es lo que está diciendo el texto. Se opusieron en contra de los hermanos y por lo tanto gastaron tiempo suficiente. ¿Cuál fue la razón por la que se quedó Pablo y Bernabé en esta ciudad que no se quedaron en Antioquía de Pisidia? Porque en las dos ciudades hubo oposición. En las dos ciudades hubo rechazo, pero en una fueron expulsados y en la otra, aunque estaban recibiendo el mismo efecto, habían decidido quedarse en este lugar. ¿Sabes una cosa? Yo creo que la palabra hermanos es lo que pesó la balanza en el corazón de Pablo y Bernabé. Bernabé y Pablo vieron en esta ciudad algo particular, fe verdadera, hermanos en dolor. La palabra gastaron tiempo suficiente o mucho tiempo muchas veces se utiliza para referir a periodos de tiempo que pueden
tardar entre 1 y 3 años, ¿sí? Esa palabra refiere a esos periodos de tiempo. Entonces, podríamos pensar en un lapso de tiempo entre no menos de 1 año, no máximo de 3 años. ¿Te imaginas vivir 3 años en una ciudad donde vos sabes que la gente está buscando hacerte daño? Ahora, como ellos vieron esta fe verdadera, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Ellos siguieron actuando y afirmando lo que habían empezado a hacer en un principio. Predicaron con denuedo. Esta palabra con denuedo es una palabra favorita para Lucas. Lucas la usa una y otra vez en sus escritos, una y otra vez. La palabra de nuevo tiene que ver con libertad o con una persona que no tiene nada que le restrinja para decir lo que tiene que decir. Esta palabra siempre se utiliza en el libro de los Hechos y se utiliza mayormente para describir el ministerio del apóstol Pablo. Y solamente 2 menciones hay por fuera del libro de los Hechos, y las 2 veces que se menciona por fuera es para describir el ministerio del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, 20, Pablo le pide a la iglesia de Éfeso que ore por lo siguiente: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable con él como debo hablar. Es interesante Efesios 6, 20, porque cuando Pablo se está imaginando la predicación que el Señor le ha comisionado a dar, él no solamente sabe que hay una forma de hacerlo con precisión, él sabe que hay que cortarla de una manera específica. Eso lo enseña en 2 de Timoteo capítulo 2. Pablo sabe que hay un estilo, una forma de predicar, hay una única forma para predicar la palabra. Pero además de eso, en este versículo podemos ver que Pablo entendía que la predicación de la palabra debía darse con una actitud, con una forma, no solamente en una forma y un estilo, siendo precisos, sino con una actitud, siendo denodados. ¿Sabes qué significa eso? Ningún tipo de límite para decir lo que tengo que decir. Me acuerdo que una vez alguien vino y me reclamó y me dijo: tus sermones no me gustan, me decían, porque la forma en la que vos hablás pareciera que suena como que sí o sí tenemos que hacer lo que vos decís. Y quiero decirte una cosa, Pablo entendía esto. Era así como había que hablar, con denuedo, con libertad. Esto no es un mensaje sugestivo, vuelvo a decirlo, es un mensaje autoritativo. Y Pablo va a pedirle a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6:20 que la iglesia de Éfeso ore para que él predique como tiene que predicar. ¿Cómo tiene que predicar? Con denuedo, con libertad. Además de esto se menciona también en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2, donde dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Señor para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. En medio de gran oposición. Quiero decirte una cosa: el Señor te ha llamado a una vida de fidelidad. Dios te ha llamado a una vida de obediencia, y una de las obligaciones que tenés como persona, como cristiano, como redimido, es proclamar el mensaje del evangelio. Me encanta porque cuando MacArthur está predicando este pasaje, él empieza a hablar de ciertos escenarios cotidianos de la vida de su iglesia. Y él dice: ¿te preocupa predicar? No te preocupe, predica con valentía. Anticipate a la oposición. Sabe que seguramente si le predicas al vecino, él va a tener que escuchar tu mensaje y para él va a ser un fastidio tener que escucharlo. Pero no te preocupes, ellos se van a ir seguramente y va a venir otro y va a tener que seguir escuchándote. ¿O cuál va a ser el problema si vos predicás este tipo de mensaje en tu trabajo? Seguramente lo que va a pasar es que si no les gusta tu mensaje, te van a echar y vas a tener que buscar otro trabajo, y eso no pasa, no importa. Si ocurre, si te echan de tu trabajo por predicar el evangelio, predica el evangelio. Con denuedo, con libertad, que no haya ninguna barrera para que vos digas lo que tenés que decir, en nombre de la autoridad del Señor. Esto no quiere decir que vos sos un elefante en medio de una vitrina llena de jarros de porcelana delicados donde te estás llevando todo por delante. No estoy hablando de eso, estoy diciendo el mensaje del evangelio en amor, pero sin diluirlo. Sin diluirlo. Dar un mensaje en libertad. ¿Y qué era lo que ellos decían? Atestiguando la palabra de la gracia del Señor, atestiguando la palabra de la gracia del Señor. ¿Cuál era el centro del mensaje de la predicación? La gracia del Señor. ¿Sabes? Te digo una cosa, en el mundo se creen que hay miles de religiones. No es verdad. Hay solamente 2 religiones en todo el mundo. Está la religión verdadera y está la religión falsa. La religión verdadera es la que proclama que el hombre es totalmente insuficiente para salvarse a sí mismo. Está quebrantado, está en bancarrota espiritual. Por más de que se esfuerce ganar el favor de Dios, nunca lo va a poder obtener por medio de sus propios canales. La verdadera religión proclama que una persona lo que necesita es una actitud de rendición en fe confiable.
en la persona del Señor Jesucristo. Y del otro lado, la religión falsa proclama que el hombre sí puede salvarse, sí puede hacer cosas para ganar el favor de Dios. Puede ofrendar, puede cumplir ciertos sacramentos, puede hacer cierto tipo de sacrificios, puede hacer ayunos, puede hacer cosas para ganar el favor de los dioses. Esta idea estaba en la mente de los griegos de aquel tiempo. Ellos trataban de ganar los favores de los dioses por medio de sacrificios. Esto estaba en el corazón del hombre continuamente. Pero la gracia de Dios va en contra de este mensaje. El mensaje de Pablo va en contra de todo lo que los cristianos creían, en contra de todo lo que los griegos creían y afirmaban. ¿Te acordás que te dije que esta era una ciudad mayormente griega, aunque habían celtas, aunque habían judíos, aunque habían una serie de etnias viviendo ahí adentro? La filosofía y la mentalidad de las personas era griega y la otra filosofía eran judíos. Todos ellos trataban de ganar el favor de los dioses por medio de sus propios esfuerzos. De repente viene Pablo a decir, ¿sabes una cosa? No hay nada que puedas hacer para salvarte. Esto irrumpía en el sistema de creencias de estas personas. Era incómodo. ¿Y el Señor qué hizo? Respaldó el mensaje de ellos con señales que ocurrieron por medio de las manos de ellos. Así que en resumen, en este pasaje encontramos 3 razones por las que los misioneros se quedaron. En primer lugar, por amor a los hermanos. En segundo lugar, por compromiso al mensaje de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, por un deseo de experimentar el respaldo de Dios. ¿Sabes una cosa? Yo no soy el tipo de persona que se automotiva fácilmente. Pero a medida que escuchaba este pasaje, una de las cosas que pensaba era, sé que el Señor no va a hacer señales, no va a hacer milagros en medio nuestro, no lo hace más. Ya tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Pero sí me acuerdo las palabras desanimantes de muchas personas que me decían, tenés que cambiar tu forma de iglesia, tenés que cambiar tu forma de pensar, tenés que cambiar tu estilo ministerial. Nadie te va a escuchar. Y yo por dentro pensaba, Señor, no permitas que esto se convierta en una competencia en contra de otras personas, pero sí forja en mi corazón un deseo de querer ver tu respaldo a tu palabra. Entonces, ¿por qué se quedaron ahí? ¿Sabes por qué se quedaron ahí? Porque ellos querían ver cómo Dios iba a respaldar la predicación de la palabra. Ellos querían desarrollar un compromiso con el mensaje de la gracia. Pero primero y principal, ellos estaban comprometidos en amor fraternal con estos nuevos creyentes. Estas son razones suficientes para seguir adelante. Estas son razones suficientes para quedarse en un lugar hostil. Estas son razones suficientes para sufrir el oprobio y la calumnia. Mira lo que dice MacArthur con respecto a esto. La valentía abre la puerta a mayores oportunidades. Así fue siempre en el libro de los Hechos. Los creyentes actuaron con denuedo y como consecuencia muchos se incomodaron. Algunos se opusieron y otros incluso los expulsaron. Pero ellos, lejos de detenerse, continuaron hacia nuevos lugares para seguir proclamando el mensaje. No debemos avergonzarnos de la valentía. Es un elemento fundamental porque la resistencia siempre estará presente. La verdadera valentía consiste precisamente en la determinación de decir, no me rendiré ante la oposición. Esto no implica actuar como, lo decía recientemente, de ahí saqué la frase, como un elefante en una tienda de porcelana, arrasando sin cuidado o tratando a las personas con dureza u ofensa. Significa más bien que nadie, absolutamente nadie, podrá detenerte en la obra para la cual crees que el Espíritu Santo de Dios te ha llamado. Sigamos con el texto, versículo 4. Entonces se dividió la multitud de la ciudad. Se dividió la multitud de la ciudad. ¿Sabes una cosa? Esto es interesante. Esto es un efecto interesante de la predicación fiel. La predicación fiel siempre divide. Siempre divide. Por un lado, habían personas que estaban a favor y habían personas que estaban en contra. ¿Te imaginas esto? Lo que Lucas te está diciendo, esta ciudad, este poblado, esta ciudad, esta colonia romana que estaba marcada por la tranquilidad, por la estabilidad económica, por la seguridad, de repente llegan 2 tipos y trastornan absolutamente todo. Sacuden la ciudad a un punto tal de que la ciudad parece una olla de agua hirviendo, donde la tapa está bailando todo el tiempo y donde los ánimos están divididos. Hay divisiones.
¿Sabes una cosa? Cuando la predicación de la palabra se da con fidelidad, se genera un pensamiento antitético. Hace poquito tiempo nos invitaron como iglesia a participar de una actividad que organiza una iglesia de acá, muy cerca de acá. ¿Sabes una cosa? No me interesa identificarme con otras iglesias que no tienen como marca o como señal un compromiso rotundo y absoluto en la suficiencia de la palabra. Y muy, muy seguramente vas a ver que muchas de las iglesias de la ciudad se van a juntar en eventos y en actividades y nosotros muchas veces no vamos a participar de esos eventos. ¿Sabes por qué? Porque donde la palabra de Dios no está siendo proclamada con fidelidad, yo no tengo ningún interés de asociarme. Esto va a generar un espíritu divisivo entre muchas de las iglesias que sí se asocian y nosotros que no nos asociamos. Y sabes que está bien que eso ocurra. Está bien que eso ocurra. Está bien, muchos de ustedes conviven con muchas de esas personas de otras congregaciones. No estoy hablando de todas las congregaciones de Villa María. Hay congregaciones fieles en Villa María, pero hay muchas otras que no lo son, que tratan de convivir juntas, que tratan de bajar los estándares, que tratan de bajar la barrera para poder convivir juntas, para hacer esfuerzos en conjunto. ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Porque nosotros entendemos que hay una única forma de ministerio legítimo, donde la palabra de Dios tiene que ser proclamada con autoridad. Y entonces, ¿qué genera esto? División en los ánimos. Ahora la ciudad está dividida entre los que están oponiéndose a estos hombres y los que están a favor de estos hombres. Entonces tenés que anticipar esto. Si vas a vivir una vida comprometida con la verdad, va a haber gente que no va a estar de acuerdo con tu estilo de vida, no va a estar de acuerdo con tu teología, no va a estar de acuerdo con tu pensamiento antitético, no va a estar de acuerdo con las formas y el compromiso con el que vivís con la iglesia local. Muchos de ustedes ya están experimentando mucha de esa tensión en el entorno de sus familias, donde sus familias se preguntan por qué están todo el tiempo tratando de estar junto con la iglesia. ¿Qué tiene esa iglesia? ¿Sabes una cosa? Esto hace la predicación bíblica. Esto hace una iglesia comprometida con la verdad. Genera división. Entonces lo que tenés que esperar es lo que va a venir a continuación. Falsas acusaciones, desprecio de amigos o vecinos, una sensación de soledad o de desconexión, dudas acerca de que si estás en el lugar correcto o no. Todo este tipo de cosas van a venir a tu mente. Veo a todos los creyentes allá juntándose en una actividad que organizó la municipalidad y están todos cantando juntos. ¿Y por qué nosotros no podemos estar allá? Estamos desconectados. Esas sensaciones se van a generar y van a ser fuertes adentro tuyo y van a generar preguntas. Tienes que anticiparte a la oposición. Mira cómo siguió. Y aconteció que generaron una emboscada del pueblo judío junto con los gobernantes. Y ellos insultando y apedreando los persiguieron. Una emboscada. ¿Sabes? Esta palabra emboscada se utiliza en Santiago 3 para hablar de que una embarcación es dirigida. Tiene que ver con una iniciativa que fue dirigida de parte del pueblo judío y de parte de los gobernantes. Vuelvo a decirte, ¿sabes por qué estaban comprometidos los gobernantes? Por una simple razón: la tranquilidad de la ciudad estaba comprometida. Y mira, la forma en la que el texto griego lo muestra es de una manera gradual. En primer lugar, insultando. Te voy a decir qué era lo que estaba pasando. Seguramente Pablo y Bernabé se hospedaban en algún lugar y salían a visitar a los hermanos. Y ya eran figuras conocidas. Iconio no era una ciudad muy grande. Eran personas conocidas, la ciudad se estaba dividiendo por ellos. Y en la medida que iban caminando por la calle, había gente que les gritaba en la calle, los insultaban, los injuriaban. Esto era lo que hacían en medio de la ciudad. Los insultaban. ¿Te imaginas vivir en un entorno de una ciudad por un lapso de entre 1 y 3 años, donde cada vez que salís a la calle, sabes que toda la ciudad está dividida por culpa tuya? Eso es mucha presión. Pero esto siguió escalando al punto tal de que empezaron a querer apedrearlos. Y la palabra apedrearlos quiere decir matarlos, querían ejecutarlos. Los judíos, con el respaldo de los griegos, empezaron a tramar un plan para matar a estas personas, para matarlo a Pablo y a Bernabé. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Percibiéndolo, huyeron hacia la ciudad de Listra y de Derbe y sus alrededores. ¿Sabes una cosa?
si vos vas a tener una vida comprometida con un mensaje valiente, si vas a poner la fidelidad a Dios como el valor más grande para tu vida, entonces tenés que anticiparte a la oposición. Esto va a ocurrir. Mi consejo es, sigue buscando oportunidades de fidelidad al Señor. Sigue buscando oportunidades de fidelidad al Señor. Te digo, a veces siento como si tuviera que dar un mensaje que es difícil de configurar en nuestros corazones. Vuelvo al mismo punto. Esta es la forma en la que los cristianos del primer siglo vivían. Acá nosotros pareciera que tuviéramos que convencernos de que sería beneficioso venir a una reunión donde van a cultivar mi santificación. ¿Sabes una cosa? Estos hombres no se desenfocaron en la labor que les había sido conferida. No te desenfoques. No pierdas el rumbo. No pierdas el propósito. ¿Sabes? Hace unos años atrás había caído un hombre en pecado, una figura pública muy importante para nosotros. Un hombre que había leído sus libros, había escuchado sus predicaciones. Y cuando este hombre cayó, lo primero que me pregunté es, ¿quién puede permanecer fiel en la vida cristiana? Pero hace unas semanas atrás murió otro hombre. Y cuando ese hombre murió, lo primero que pensé fue un pensamiento completamente opuesto. Realmente se puede vivir una vida fiel, aún en medio de oposición. ¿Sabes una cosa? La vida fiel es posible para el creyente, pero es una conjunción de la gracia de Dios actuando en tu corazón, pero también de tu determinación, de tu responsabilidad, de tu reacción a la verdad. ¿Qué vas a hacer con esto que escuchas? ¿Cómo vas a actuar frente a esto? ¿Cuál es el estilo de vida que vas a desarrollar? ¿Te vas a habituar a quedarte ahí sentado a escuchar mensaje tras mensaje sin sentir el peso de responder? ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Que el Señor bendiga su palabra y nos dé la gracia para que pueda encontrar lugar en nuestros corazones. Oramos.